el líquido oscuro escapando del borde de la taza, describiendo un arco perfecto en el aire, las gotas suspendidas por un instante imposible antes de estrellarse contra los documentos más importantes de su carrera. El contrato de fusión con la multinacional alemana, 3 meses de negociaciones, noches sin dormir, llamadas interminables, ahora desaparecía bajo una mancha marrón que se expandía como una sentencia de muerte profesional. El silencio en la sala de juntas del piso 42 de la Torre Cristal era absoluto. 12 pares de ojos la observaban con esa mezcla particular de horror y satisfacción que solo los colegas de trabajo pueden expresar cuando presencian la caída de alguien. Carmen, la subdirectora de finanzas que nunca había ocultado su antipatía hacia ella, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Ricardo, el director de operaciones, apartó la mirada como si presenciara un accidente de tráfico. Y entonces, exactamente 3 segundos después del desastre, la puerta de cristal se abrió. Aurelio Mendoza entró con la precisión de un reloj suizo, como siempre lo hacía. A sus 51 años, el presidente de Mendoza y Asociados irradiaba esa clase de autoridad que no necesita anunciarse. Estaba simplemente presente en cada centímetro de su figura alta y atlética, en la forma en que su traje gris oscuro, hecho a medida, italiano, probablemente costando más que el salario mensual de Inés, se ajustaba a sus hombros anchos. Sus ojos, de un azul tan profundo que parecían negros bajo ciertas luces, escanearon la sala en menos de 2 segundos, antes de detenerse en la escena del crimen. Inés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos, manchadas de café, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza vacía como si fuera un arma del delito. El aroma del café colombiano que tanto le gustaba ahora le parecía nauseabundo, mezclado con el perfume caro de alguna ejecutiva cercana y el aire acondicionado, que de pronto se sentía gélido contra su piel sudorosa. «Señorita Montero». La voz de Aurelio era grave, modulada, sin inflexiones que delataran emoción alguna. «¿Puede explicarme qué está mirando todo el mundo?» Ella abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. En sus 38 años de vida, Inés había enfrentado situaciones difíciles. Crecer en una familia conservadora de Salamanca que esperaba que se casara a los 25, abrirse paso en un mundo corporativo dominado por hombres, soportar comentarios condescendientes sobre su apariencia en lugar de reconocimientos por su trabajo. Pero nunca, jamás, se había quedado sin palabras. «El contrato de Heidelberg», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. «El café. Yo». Aurelio caminó hacia la mesa con pasos medidos. Cada uno de sus movimientos era deliberado, calculado, como si cada segundo de su vida estuviera perfectamente planificado. Se detuvo frente a los documentos arruinados y los observó durante lo que pareció una eternidad. El tic-tac del reloj de pared, un Patek Philippe original que él mismo había instalado, resonaba como un martillo contra un yunque. Los demás ejecutivos contenían la respiración. Carmen ya casi no podía ocultar su satisfacción. Sus dedos, con uñas perfectamente manicuradas en rojo sangre, tamborileaban suavemente sobre la mesa de caoba. Ricardo había sacado su teléfono, probablemente redactando mentalmente el mensaje que enviaría a Recursos Humanos en cuanto terminara la reunión. Pero Aurelio no gritó, no la humilló, no hizo ninguna de las cosas que su reputación legendaria sugería que haría. En cambio, recogió los papeles manchados con una calma que resultaba más aterradora que cualquier explosión de ira. Los examinó uno por uno, como si catalogara mentalmente el daño. El café había penetrado hasta la 3ª página, distorsionando números cruciales y borrando firmas
que había costado semanas conseguir. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que Inés tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. Tiene 2 horas para rehacer este contrato completo. Cada cláusula, cada número, cada firma digitalizada. Si a las 7 de la tarde no está sobre mi escritorio en perfectas condiciones. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez. Puede entregar su renuncia junto con él. Inés sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era miedo, no era humillación, era algo completamente inesperado. Un destello de fuego que nacía en su pecho y se expandía hacia sus extremidades. Porque en los ojos de Aurelio, por una fracción de segundo tan breve que podría haberla imaginado, vio algo más allá de la frieza profesional. Vio un desafío, y Inés Montero nunca, jamás, había rechazado un desafío. «Entendido, señor Mendoza», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Estará listo». Él asintió una sola vez. Un movimiento casi imperceptible antes de girarse hacia el resto de ejecutivos. «La reunión queda pospuesta hasta mañana a las 9. Pueden retirarse». Inés no esperó a ver las reacciones de sus colegas. Salió de la sala con la espalda recta y la barbilla alta, aunque por dentro sentía que cada paso la acercaba al borde de un precipicio. El pasillo del piso 42 se extendía ante ella como un corredor interminable. Las paredes de cristal, mostrando el skyline de Madrid, bañado por la luz dorada del atardecer. La Torre Picasso se recortaba contra el horizonte como un centinela silencioso, testigo de su humillación. Llegó a su escritorio, un cubículo modesto en comparación con las oficinas de cristal de los directivos, y se dejó caer en la silla. Sus manos aún olían a café. El reloj marcaba las 4:47 de la tarde. 2 horas, 120 minutos para rehacer 3 meses de trabajo. Imposible. Pero entonces recordó la mirada de Aurelio, ese destello casi imperceptible que había visto en sus ojos azules, y una sonrisa pequeña, casi salvaje, se dibujó en sus labios. «Imposible es solo una palabra», murmuró para sí misma, encendiendo el ordenador, y comenzó a teclear. Las teclas del ordenador crepitaban bajo los dedos de Inés como disparos en un campo de batalla. La pantalla brillaba con una intensidad casi agresiva en la penumbra creciente de la oficina, donde las luces automáticas aún no se habían activado. No tenía tiempo para levantarse y encenderlas manualmente. Cada segundo contaba. 5:15 de la tarde. 1 hora y 45 minutos. El contrato de Heidelberg no era un documento cualquiera. Contenía 17 cláusulas principales, 43 subcláusulas, anexos financieros con proyecciones a 5 años, y las firmas digitalizadas de 6 directivos alemanes que habían tardado semanas en conseguir. Rehacerlo desde cero en 2 horas no era difícil, era técnicamente imposible. Pero Inés había aprendido algo en sus 12 años de carrera corporativa. Lo imposible solo era una excusa para los que no estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras su mente trabajaba en 3 niveles simultáneos. El primero recuperaba de memoria las cláusulas principales. Las había leído tantas veces que podía recitarlas dormida. El segundo buscaba en el servidor de la empresa los archivos de respaldo que sabía que existían en algún lugar del laberinto digital. El tercero, el más profundo, mantenía a raya el pánico que amenazaba con paralizarla. «Vamos, vamos, vamos», murmuraba, abriendo carpeta tras carpeta. La oficina a su alrededor comenzaba a vaciarse. Escuchó pasos alejándose, murmullos de despedida, el sonido del ascensor abriéndose y cerrándose repetidamente. Nadie se detuvo en su cubículo, nadie le ofreció ayuda.
Era como si ya la hubieran dado por muerta profesionalmente. 5:38 de la tarde. Encontró el primer archivo de respaldo, las cláusulas 1 a 7, guardadas 3 semanas atrás. No era la versión final, pero era un comienzo. Copió, pegó, comenzó a editar. Sus ojos ardían por la concentración, pero no podía permitirse parpadear más de lo necesario. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su madre. ¿Vienes este fin de semana? Tu padre pregunta si has conocido a alguien. Ya sabes cómo se pone. Inés bloqueó el teléfono sin responder. No tenía tiempo para las expectativas de su familia salmantina, para las preguntas veladas sobre cuándo sentaría cabeza, cuándo dejaría de jugar a ser ejecutiva y aceptaría que una mujer de su edad debería estar pensando en otras cosas. 5:52 de la tarde. Segundo archivo encontrado. Los anexos financieros. Estaban incompletos, pero contenían las proyecciones base. Podía trabajar con eso. Sus dedos no dejaban de moverse, creando, editando, formateando. El sudor comenzaba a perlar su frente, pero no se atrevía a limpiarlo por miedo a perder el ritmo. ¿Sigues aquí? La voz la sobresaltó tanto que casi tira el ratón al suelo. Se giró bruscamente para encontrar a Lucía, la recepcionista del piso, mirándola con una mezcla de curiosidad y compasión. «Estoy terminando algo», respondió Inés, su voz más cortante de lo que pretendía. «Ya me enteré de lo que pasó». Lucía bajó la voz, como si compartiera un secreto. «Todo el mundo habla de ello. Carmen está diciéndole a quien quiera escuchar que mañana habrá un puesto vacante en estrategia». Inés sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. «Pues dile a Carmen que se prepare para la decepción». Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Eso espero. Eres la única persona en este edificio que alguna vez me ha tratado como un ser humano y no como un mueble». Hizo una pausa. «¿Necesitas algo? ¿Café? Aunque quizás...» «Agua», interrumpió Inés, permitiéndose una sonrisa tensa. «Agua estaría bien. Y gracias». Lucía asintió y desapareció hacia la pequeña cocina del piso. Inés volvió a concentrarse en la pantalla. 6:14 de la tarde. Las cláusulas estaban listas. Los anexos financieros al 80%. Faltaban las firmas digitalizadas, y esas eran el verdadero problema. Los originales estaban en los documentos manchados y no tenía forma de... Se detuvo. Una idea comenzaba a formarse en su mente. 3 meses atrás, cuando había iniciado las negociaciones con Heidelberg, había insistido en que todos los documentos se enviaran también por correo electrónico como respaldo. El director alemán, un hombre meticuloso llamado Herr Weber, había accedido a regañadientes, lo que significaba que, en algún lugar de su bandeja de entrada, debían existir copias de las firmas digitalizadas. Sus dedos volaron hacia el buscador del correo. Weber, firma, Heidelberg. La búsqueda arrojó 47 resultados. Comenzó a abrirlos uno por uno, descartando, buscando, rezando a cualquier dios que quisiera escucharla. 6:31 de la tarde. «Sí». El grito escapó de sus labios antes de poder contenerlo. Ahí estaban. Las 6 firmas, en archivos PDF separados, enviados como confirmación de recepción hacía 2 meses. Las había olvidado por completo, pero ahora brillaban en su pantalla como un salvavidas en medio del océano. Lucía apareció con un vaso de agua y la miró con sorpresa. «¿Buenas noticias?» «Las mejores». Inés tomó el vaso y bebió la mitad de un trago. «Gracias, de verdad». 6:45 de la tarde. El documento estaba al 95%. Solo faltaba la revisión final, asegurarse de que cada número coincidiera, cada cláusula estuviera en su lugar,
cada firma correctamente posicionada. Sus ojos recorrían las páginas a velocidad vertiginosa mientras el reloj seguía su marcha implacable. 6:52 de la tarde. Revisión completada. Formato verificado. Márgenes ajustados. El documento brillaba en la pantalla, perfecto, inmaculado, como si el desastre del café nunca hubiera ocurrido. Inés lo guardó 3 veces en diferentes ubicaciones. No iba a correr ningún riesgo y lo envió a la impresora del piso ejecutivo. Luego se levantó por primera vez en casi 2 horas, sintiendo cómo sus músculos protestaban por la tensión acumulada. 6:55 de la tarde. Caminó hacia el ascensor con el documento impreso en las manos, las páginas aún tibias de la impresora. Su reflejo en las puertas metálicas le devolvió la imagen de una mujer despeinada, con cercos de sudor bajo los brazos de su blusa blanca y los ojos enrojecidos por el esfuerzo. Pero también vio algo más: determinación, fuego. La misma chispa que había visto en los ojos de Aurelio horas antes. El ascensor la llevó al piso 45, el Sancta Sanctorum donde solo los directivos más altos tenían acceso. La secretaria de Aurelio, una mujer de 60 años llamada Esperanza, que llevaba más tiempo en la empresa que la mayoría de los edificios del Paseo de la Castellana, la miró con sorpresa. «¿Señorita Montero?» El señor Mendoza no esperaba. «Sí me esperaba», interrumpió Inés sin detenerse. «A las 7 en punto». Miró el reloj de pared. 6:58. Respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante». La voz de Aurelio sonó igual que siempre, controlada, profunda, sin fisuras. Inés empujó la puerta y entró en la oficina más impresionante que había visto en su vida. No era la primera vez que estaba allí. Había asistido a reuniones breves, entregado informes, pero nunca se había permitido realmente observar el espacio. Ahora, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, lo vio todo con una claridad casi dolorosa. Los ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid, las estanterías de madera noble llenas de libros y premios, el escritorio de caoba que probablemente valía más que su apartamento entero, y detrás de él, recortado contra el cielo anaranjado del atardecer, Aurelio Mendoza. Se había quitado la chaqueta y aflojado ligeramente la corbata, el único signo de que era humano y no una estatua de mármol perfectamente esculpida. Sus ojos azules se clavaron en ella con una intensidad que hizo que Inés sintiera un escalofrío recorrer su columna. «Señorita Montero». Su voz no revelaba nada. «Quedan 2 minutos». Ella caminó hacia el escritorio con pasos firmes, ignorando el temblor de sus rodillas, y depositó el documento frente a él. 115 minutos en realidad. Me sobraron 5. Aurelio no respondió. Tomó el documento y comenzó a leerlo, página por página, con la misma meticulosidad con la que había examinado los papeles manchados horas antes. El silencio se extendió entre ellos, pesado como una manta de plomo. Inés permaneció de pie, negándose a sentarse sin ser invitada, negándose a mostrar debilidad. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. Cuando Aurelio finalmente levantó la vista, algo había cambiado en su expresión. No era una sonrisa, no exactamente, pero las líneas duras de su rostro se habían suavizado casi imperceptiblemente. «Es perfecto», dijo, y la palabra sonó como si le costara pronunciarla. «Cada cláusula, cada número, incluso ha mejorado la redacción del párrafo 12. Inés sintió que el alivio la inundaba como una ola, pero mantuvo su expresión neutra. El párrafo 12 original era redundante. Lo simplifiqué. «Lo sé, yo escribí el original». Un silencio diferente llenó la habitación. No era tenso ni hostil. Era curioso,
como si ambos estuvieran evaluándose mutuamente por primera vez. «Es usted resiliente», dijo finalmente Aurelio reclinándose en su silla. «Eso es raro en este mundo. La mayoría de las personas se habrían rendido, habrían buscado excusas, habrían culpado a otros». «La culpa fue mía», respondió Inés. «Las excusas no habrían arreglado el contrato». Aurelio la observó durante un largo momento, sus ojos azules impenetrables. «Tengo una propuesta para usted. Señorita Montero, mi asistente ejecutiva actual ha presentado su renuncia para irse a la competencia. Necesito a alguien que pueda mantener mi ritmo, que no se desmorone bajo presión, que sepa resolver problemas en lugar de crearlos». Hizo una pausa. «El salario sería el doble de lo que gana actualmente. Las responsabilidades también». Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero esta vez no era por miedo. «Me está ofreciendo trabajo. Después de lo que pasó hoy, le estoy ofreciendo trabajo, porque lo que pasó hoy. Cualquiera puede evitar errores, pero muy pocos pueden convertir un desastre en una oportunidad». Se inclinó hacia adelante, y su voz bajó un tono. «¿Qué dice, señorita Montero? ¿Está lista para descubrir qué tan intensa puede ser la vida en la cima?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que Inés apenas comenzaba a comprender. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que pensarlo dos veces. «Acepto». Los 3 primeros meses fueron un descenso al infierno. Inés había creído que conocía el trabajo duro. Había sobrevivido a jefes exigentes, plazos imposibles, noches sin dormir durante cierres de trimestre. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para trabajar directamente con Aurelio Mendoza. El hombre no dormía, o si lo hacía, debía ser en intervalos de 20 minutos, como un tiburón que necesita seguir nadando para sobrevivir. Las llamadas llegaban a cualquier hora. Las 3 de la mañana con una idea sobre la reestructuración del departamento de Asia. Las 5:30 porque había encontrado un error en un informe que ella había revisado 4 veces. Las 11 de la noche de un domingo porque el mercado asiático no descansa, señorita Montero, y nosotros tampoco deberíamos. Su apartamento en Malasaña, ese pequeño refugio de paredes blancas y plantas que había decorado con tanto cariño, se convirtió en poco más que un lugar donde ducharse y cambiar de ropa. Las plantas comenzaron a marchitarse por falta de atención. La nevera contenía únicamente botellas de agua y envases de comida para llevar a medio terminar. Sus amigas dejaron de invitarla a salir porque sabían que cancelaría en el último momento. «Estás desapareciendo», le dijo Elena, su mejor amiga desde la universidad, durante una de las pocas cenas que logró mantener. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no fuera trabajar?» Inés removió su copa de vino tinto sin beber, demasiado cansada incluso para eso. «Es temporal. Estoy aprendiendo más en un mes de lo que aprendí en 5 años en mi puesto anterior. ¿Y eso vale tu vida?» La pregunta se quedó flotando entre ellas sin respuesta, porque la verdad era más complicada de lo que Inés podía admitir. Sí, estaba agotada. Sí, su vida personal se había reducido a cenizas, pero también se sentía viva, más viva de lo que se había sentido en años. Aurelio no era solo exigente, era brillante. Cada reunión a la que asistía con él era una clase magistral en estrategia empresarial. La forma en que leía a las personas anticipaba movimientos de la competencia, convertía debilidades en fortalezas. Era como observar a un maestro ajedrecista jugando en múltiples tableros simultáneos, y, contra todo pronóstico, había comenzado a enseñarle. «El error que cometen la mayoría de los negociadores», le dijo una noche, mientras revisaban documentos en su oficina con la ciudad brillando a sus pies, «es asumir que la otra parte quiere lo mismo que ellos. No es así.
Todo el mundo tiene una agenda oculta, señorita Montero. Su trabajo es descubrirla antes de que ellos descubran la suya. ¿Y cuál es su agenda oculta?, preguntó Inés, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Aurelio la miró durante un largo momento, y algo indefinible cruzó por sus ojos. Esa es una pregunta peligrosa. Usted me contrató porque no me asustan las cosas difíciles. Una sonrisa, pequeña y casi imperceptible, curvó las comisuras de sus labios. Touché, señorita Montero, touché. Esos momentos, breves, casi accidentales, se fueron acumulando como gotas de agua en un vaso. La vez que sus manos se rozaron al alcanzar el mismo documento, y ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Las miradas que duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado. Las noches trabajando hasta tarde, cuando el silencio entre ellos se volvía cómodo, casi íntimo. Inés se descubría observando el perfil de su rostro recortado contra las luces de Madrid. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba cruzando líneas invisibles que no debería siquiera acercarse a tocar. Pero había algo en Aurelio que la atraía como una polilla a una llama. Esa mezcla de dureza y vulnerabilidad que entreveía en sus momentos más desprotegidos cuando creía que nadie lo observaba. Una noche, cerca de la medianoche, mientras terminaban de preparar una presentación para el consejo, Aurelio se levantó de su escritorio y caminó hacia el ventanal. Las luces de la ciudad titilaban abajo como estrellas caídas, y su silueta se recortaba contra el cristal como una figura solitaria en un cuadro de Hopper. ¿Sabe por qué trabajo tanto, señorita Montero?, preguntó sin volverse. Inés dejó de teclear, sorprendida por la pregunta. Asumo que porque le apasiona lo que hace. No, su voz sonó extrañamente hueca. Trabajo tanto porque si me detengo, tendré que enfrentar el vacío que he creado a mi alrededor. El silencio que siguió fue denso, cargado de confesiones no dichas. ¿Qué vacío?, preguntó ella suavemente. Aurelio se volvió, y por primera vez Inés vio algo diferente en sus ojos. No la dureza habitual, ni la intensidad calculadora. Era algo más frágil, más humano. Mi matrimonio terminó hace 7 años. Mi hija apenas me habla. Tiene 16 años y la última vez que la vi fue en su cumpleaños, donde pasé más tiempo respondiendo correos que celebrando con ella. Hizo una pausa. He construido un imperio, señorita Montero, pero en algún momento del camino olvidé construir una vida. Inés no supo qué responder. La confesión había sido tan inesperada, tan cruda, que cualquier palabra parecía inadecuada. Todos cometemos errores, dijo finalmente. La diferencia está en lo que hacemos después de reconocerlos. ¿Y qué debería hacer? No lo sé. Se levantó de su silla y caminó hacia él, deteniéndose a una distancia que era profesional pero apenas. Pero quizás podría empezar por dejar de castigarse trabajando hasta la muerte, o por llamar a su hija sin motivo aparente, o por, dudó, por permitirse ser humano de vez en cuando. Aurelio la observó con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se espesara. Usted es diferente a los demás, ¿lo sabe? ¿Diferente cómo? No me tiene miedo. Todo el mundo me tiene miedo. Pero usted me desafía, me contradice, me dice verdades que nadie más se atreve a decir. Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia a algo peligrosamente cercano. Es refrescante y aterrador. El corazón de Inés latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Tal vez debería asustarse más a menudo, murmuró. La tensión entre ellos era casi tangible, una electricidad que crepitaba en el aire como la promesa de una tormenta. Los ojos de Aurelio descendieron brevemente hacia sus labios, y por un momento,
Un momento que duró una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Inés pensó que iba a besarla. Pero entonces él se apartó bruscamente, como si hubiera tocado fuego. «Es tarde», dijo, su voz recuperando esa frialdad profesional que ella conocía tan bien. «Debería irse a casa, señorita Montero. Mañana tenemos una reunión temprano». Inés asintió sin confiar en su voz para responder. Recogió sus cosas en silencio y caminó hacia la puerta, sintiendo el peso de su mirada en su espalda con cada paso. Ya en el ascensor, sola con su reflejo en las paredes de espejo, se permitió exhalar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaban haciendo? El ascensor descendió 45 pisos y con cada número que cambiaba en el display, Inés intentaba convencerse de que lo que había sentido era solo cansancio, confusión, la intensidad del momento. Pero cuando llegó a la planta baja y salió al aire frío de la noche madrileña, supo que se estaba mintiendo. Algo había cambiado entre ellos y no había forma de volver atrás. La brisa del mar Cantábrico golpeó el rostro de Inés como una bofetada refrescante cuando salió del centro de convenciones de San Sebastián. Después de 12 horas encerrada en salas de reuniones con aire acondicionado artificial, el aire salado y el rumor lejano de las olas le parecieron el paraíso. La feria empresarial había sido un éxito rotundo. 3 días de negociaciones intensas habían culminado con la firma del contrato más grande del trimestre. Una alianza estratégica con una empresa vasca de tecnología que abría las puertas al mercado del norte de Europa. Inés había liderado las conversaciones finales, mientras Aurelio observaba desde un segundo plano, y cuando el director vasco estampó su firma en el documento, ella sintió una oleada de orgullo que casi la mareó. «Impresionante, señorita Montero». La voz de Aurelio a su espalda la hizo girar. Estaba de pie en la terraza del centro de convenciones, su silueta recortada contra el cielo gris del atardecer vasco. Se había quitado la corbata en algún momento de las últimas horas, y el viento despeinaba ligeramente su cabello oscuro, otorgándole un aspecto casi humano. «Gracias», respondió ella acercándose, «aunque el mérito es del equipo, el mérito es suyo». Sus ojos azules la observaron con algo que parecía genuina admiración. Identific las dudas del director vasco antes de que él mismo las expresara y las desarmó una por una. «Eso es talento, no trabajo en equipo». Inés sintió que el calor subía a sus mejillas y culpó al viento frío. «Aprendí del mejor». «No». Aurelio negó con la cabeza. «Yo le enseñé técnicas, pero esa intuición, esa capacidad de leer a las personas, eso ya lo tenía usted. Yo solo le di permiso para usarla». El silencio que siguió fue diferente a los silencios que habían compartido antes. No era tenso ni cargado de palabras no dichas. Era cómodo, casi íntimo, como el silencio entre dos personas que han dejado de necesitar llenar cada espacio con sonido. «Tengo una propuesta», dijo Aurelio de pronto. Inés alzó una ceja. «Otra propuesta. La última vez que me hizo una propuesta, terminé trabajando 16 horas al día». Una sonrisa, genuina esta vez, curvó los labios de él. «Esta es diferente. Hemos cerrado el mayor contrato del trimestre. Creo que eso merece una celebración». Hizo una pausa. «¿Me permitiría invitarla a cenar?». El corazón de Inés dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Una cena de negocios? No. Los ojos de Aurelio se encontraron con los suyos, y algo en su mirada la hizo contener el aliento. Una cena sin negocios, sin informes, sin estrategias, solo una cena. Era una línea que no debían cruzar. Ambos lo sabían. Pero Inés recordó sus propias palabras de semanas atrás. Tal vez debería asustarse más a menudo. «De acuerdo», dijo. «Una cena».
El restaurante estaba escondido en una callejuela del Parte Vieja, lejos de los circuitos turísticos habituales. Aurelio lo había elegido, explicando que lo había descubierto años atrás durante un viaje de negocios y que era uno de los pocos lugares donde podía comer sin ser reconocido. El interior era pequeño y acogedor. Mesas de madera oscura, velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, el murmullo de conversaciones en euskera mezclándose con el español. El aroma de ajo asado, aceite de oliva y algo marino flotaba en el aire, haciendo que el estómago de Inés gruñera de anticipación. Se sentaron en una mesa del rincón, alejada de las demás, e Inés se descubrió observando a Aurelio de una manera diferente. Sin el contexto de la oficina, sin las armaduras profesionales que ambos llevaban como segunda piel, parecía distinto, más relajado, más vulnerable. Nunca la había visto fuera del trabajo, comentó él como si leyera sus pensamientos. Es extraño. ¿Extraño bueno o extraño malo? Simplemente extraño. Tomó la carta que el camarero había dejado y la estudió brevemente. Llevo 5 meses viéndola todos los días, pero me doy cuenta de que no sé casi nada de usted. Al menos, nada que no esté en su expediente de recursos humanos. Eso es porque usted nunca pregunta sobre nada que no sea trabajo. Touché. Dejó la carta sobre la mesa y la miró directamente. Entonces pregunto ahora, ¿quién es Inés Montero cuando no está salvando contratos millonarios? La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no pensaba en sí misma fuera del contexto laboral que tardó un momento en encontrar una respuesta. No estoy segura de saberlo ya, admitió. Solía tener aficiones. Leía mucho. Iba al cine los domingos. Quedaba con amigas para tomar vino y quejarnos de nuestros trabajos. Sonrió con cierta melancolía. Pero últimamente la he absorbido por completo, completó Aurelio. Lo sé, y lo siento. No lo sienta, fue mi elección. ¿Lo fue? Sus ojos la escrutaron con esa intensidad que ella había aprendido a reconocer. ¿O simplemente no le di otra opción? Inés consideró la pregunta seriamente antes de responder. Siempre hay opciones. Podría haber dicho que no. Podría haber renunciado en cualquier momento de estos 5 meses, pero no lo hice. Hizo una pausa. Porque aunque suene absurdo, estos han sido los 5 meses más estimulantes de mi vida. El camarero llegó para tomar su pedido, rompiendo el momento. Aurelio pidió chacoli para ambos y recomendó el bacalao al pil pil como especialidad de la casa. Cuando volvieron a quedarse solos, el ambiente había cambiado sutilmente, como si la interrupción hubiera roto una barrera invisible. «Hábleme de su familia», pidió Inés, aprovechando la apertura. Mencionó a su hija una vez. La expresión de Aurelio se ensombreció brevemente. «Martina, tiene 16 años y es exactamente igual a su madre. Testaruda, brillante y absolutamente convencida de que yo soy el villano de su historia. ¿Y lo es? Probablemente». Tomó un sorbo del chacoli que acababan de servirles. Cuando su madre y yo nos divorciamos, Martina tenía 9 años. Le prometí que seguiría siendo parte de su vida, que el divorcio no cambiaría nada entre nosotros. Hizo una pausa amarga. Mentí. No intencionalmente, pero mentí. El trabajo siempre encontraba la forma de interponerse. Un cumpleaños cancelado aquí, una obra de teatro perdida allá. Para cuando quise darme cuenta, mi hija se había convertido en una desconocida que me miraba con decepción cada vez que aparecía. Inés sintió una punzada de empatía inesperada. Todavía puede cambiar eso. Eso es lo que me dijo usted aquella noche en la oficina. La miró con algo parecido a la gratitud. He estado pensando en ello. Tal vez...
Tal vez sea hora de intentarlo. El bacalao llegó, servido en cazuelas de barro humeantes, y durante un rato se concentraron en la comida. El pescado se deshacía en la boca, bañado en una salsa de aceite, ajo y guindilla que era al mismo tiempo sutil y explosiva. Inés cerró los ojos brevemente, saboreando, y cuando los abrió encontró a Aurelio observándola con una expresión que no pudo descifrar. «¿Qué?», preguntó, súbitamente consciente de sí misma. «Nada, solo». Él sacudió la cabeza. Hacía mucho tiempo que no cenaba con alguien sin pensar en negocios. Había olvidado cómo se sentía. «¿Y cómo se siente?» «Normal». Una sonrisa pequeña. Extrañamente normal. La cena continuó entre conversaciones que fluían con una facilidad sorprendente. Aurelio habló de su infancia en Sevilla, de cómo había construido su empresa desde cero, después de que su padre perdiera todo en una mala inversión, de los sacrificios que había hecho y los que lamentaba. Inés compartió historias de Salamanca, de crecer bajo la presión de una familia que esperaba que siguiera un camino tradicional, de la lucha constante por demostrar que una mujer podía ser tan competente como cualquier hombre en el mundo corporativo. En algún momento, la conversación derivó hacia sueños abandonados y miedos secretos. Inés confesó que a veces, en las noches más oscuras, se preguntaba si había sacrificado demasiado por su carrera. Aurelio admitió que temía morir solo, rodeado de éxitos profesionales, pero vacío de conexiones humanas reales. «Es irónico», dijo ella girando la copa de vino entre sus dedos. «Pasamos tanto tiempo construyendo murallas para protegernos que terminamos encerrados dentro de ellas. Y cuando finalmente queremos salir, hemos olvidado dónde está la puerta». Sus ojos se encontraron sobre la mesa, y el aire entre ellos se cargó de algo que ya no podían ignorar. La vela entre ellos parpadeó, proyectando sombras sobre sus rostros, y en ese momento de luz fluctuante, Inés vio claramente lo que había estado negándose a ver durante meses. Estaba enamorándose de él. La revelación la golpeó con la fuerza de un maremoto, dejándola sin aliento. Era una locura. Era imposible. Era todo lo que no debería ser. Y sin embargo ahí estaba, innegable, aterrador y absolutamente real. La mano de Aurelio se movió sobre la mesa despacio, como si le diera tiempo para apartarse. Pero Inés no se apartó. Sus dedos se encontraron, entrelazándose suavemente, y el contacto envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. «Esto es una mala idea», murmuró él, su voz ronca. «La peor», coincidió ella. «Debería llevarte de vuelta al hotel». «Deberías». Pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa de aquel pequeño restaurante vasco, mientras afuera las olas del Cantábrico rompían contra la costa y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Y por primera vez en mucho tiempo, Inés dejó de pensar en consecuencias. El lunes siguiente, cuando Inés entró en la torre de cristal del Paseo de la Castellana, supo inmediatamente que algo había cambiado. No fue nada obvio. Las mismas puertas giratorias, el mismo vestíbulo de mármol, el mismo guardia de seguridad que la saludó con un gesto rutinario. Pero había algo en el aire, una tensión casi imperceptible, que erizó los vellos de su nuca en cuanto cruzó el umbral. El ascensor estaba más silencioso de lo habitual. Sus compañeros de viaje, ejecutivos de pisos inferiores que normalmente charlaban sobre el fin de semana, la miraban de reojo y apartaban la vista cuando ella los pillaba. Cuando las puertas se abrieron en el piso 42, Inés caminó hacia su escritorio con la extraña sensación de estar atravesando un campo minado. «Buenos días», saludó a Sofía, la analista que se sentaba frente a ella. Sofía murmuró algo ininteligible sin levantar la vista de su pantalla.
Inés frunció el ceño, pero no insistió. Encendió su ordenador y comenzó a revisar los correos que se habían acumulado durante el fin de semana, intentando ignorar la sensación de incomodidad que crecía en su pecho. No tuvo que esperar mucho para descubrir la causa. A las 10:15, mientras revisaba un informe financiero, su teléfono interno sonó. El número que aparecía en la pantalla hizo que su estómago se encogiera. Recursos humanos. Señorita Montero. La voz al otro lado era impersonal, profesional. La señora Remedios desea verla en su despacho. ¿Podría subir ahora mismo? No era una pregunta. El despacho de Remedios Alcántara, directora de Recursos Humanos, estaba en el piso 43, justo debajo de los dominios de Aurelio. Era un espacio austero, decorado en tonos grises y blancos, que reflejaban la personalidad de su ocupante. Eficiente, impersonal y ligeramente intimidante. Remedios era una mujer de 60 años, cuyo rostro parecía incapaz de expresar cualquier emoción que no fuera desaprobación contenida. Su cabello gris estaba recogido en un moño tan apretado que parecía estirar su piel hacia atrás, y usaba trajes del mismo tono ceniza que las paredes de su oficina. El único toque de color era un broche de plata en forma de mariposa que llevaba sobre el corazón, un detalle incongruente que Inés siempre había encontrado perturbador. «Siéntese, señorita Montero». Inés obedeció, manteniendo su expresión neutral a pesar del martilleo de su corazón. «Me han llegado ciertos rumores», comenzó Remedios, sin preámbulos. «Sobre usted y el señor Mendoza». El aire abandonó los pulmones de Inés. ¿Rumores? Al parecer, durante el viaje de negocios a San Sebastián, usted y el presidente de la empresa fueron vistos cenando juntos en circunstancias que algunos han descrito como íntimas. La palabra colgó en el aire entre ellas como una acusación. «Cenamos juntos para celebrar el cierre del contrato», respondió Inés, su voz firme a pesar del temblor interno. No había nada inapropiado. «Entiendo». Remedios juntó las manos sobre el escritorio. «Sin embargo, debe comprender que en una empresa de nuestra magnitud, las apariencias importan tanto como los hechos. Una relación inapropiada entre un superior y su subordinada directa no solo violaría nuestro código de conducta, sino que también podría interpretarse como... ¿Cómo qué exactamente?», interrumpió Inés, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear en su pecho. «Como favoritismo». La palabra salió de los labios de Remedios como una bofetada. «Ha habido comentarios sobre su rápido ascenso, señorita Montero, sobre las oportunidades que ha recibido. Algunos colegas se preguntan si esas oportunidades se deben enteramente a su talento profesional». Inés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 5 meses de trabajo agotador, de noches sin dormir, de demostrar una y otra vez que merecía estar donde estaba. Y todo se reducía a esto, a susurros en pasillos, a suposiciones basadas en su género y en la cercanía con su jefe. «Eso es absolutamente injusto», dijo, su voz temblando de indignación contenida. «He trabajado más duro que nadie en este edificio. Cada logro que he conseguido, lo he conseguido por mérito propio». «No lo dudo». Remedios suspiró y por un momento casi pareció humana. «Pero los rumores no se basan en hechos, señorita Montero. Se basan en percepciones. Y la percepción actual es problemática. ¿Qué sugiere entonces? Hay 2 opciones». Remedios sacó una carpeta de su escritorio. «La primera es una transferencia voluntaria a nuestra oficina de Barcelona. Mantendría su puesto y su salario, pero estaría lo suficientemente lejos del señor Mendoza para que los rumores se disipen». «¿Y la segunda?» «La segunda». Remedios hizo una pausa. «Es que el señor Mendoza
se enfrente a una investigación formal por conducta inapropiada. El Consejo Directivo ya ha expresado su preocupación. Si usted no acepta la transferencia, me temo que nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. El significado era claro: o ella se iba, o destruían la carrera de Aurelio. «Esto es chantaje», dijo Inés, sin molestarse en ocultar su furia. «Esto es protección corporativa». Remedios cerró la carpeta. «Tiene hasta el viernes para tomar una decisión». Inés salió del despacho, sintiendo que el mundo se había vuelto del revés. El pasillo del piso 43 parecía estrecharse a su alrededor mientras caminaba hacia el ascensor, las paredes de cristal reflejando una versión de sí misma que apenas reconocía, pálida, con los puños apretados y los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. No lloraría, no les daría esa satisfacción, pero cuando las puertas del ascensor se cerraron, dejándola sola con su reflejo multiplicado en los espejos, una sola lágrima escapó por su mejilla. La limpió con rabia antes de que pudiera caer más. Esa noche, en su apartamento vacío, Inés intentó procesar lo que había ocurrido. Las plantas marchitas la miraban desde el alféizar como testigos silenciosos de su abandono, y el silencio del piso se sentía más pesado que nunca. Su teléfono no había dejado de vibrar desde que salió de la oficina. Mensajes de Elena preguntando si estaba bien. Una llamada perdida de su madre que no tenía fuerzas para devolver. Y un solo mensaje de Aurelio, escueto y formal: «Necesitamos hablar». No había respondido a ninguno. ¿Qué podía decir? Que había cometido el error imperdonable de enamorarse de su jefe. Que había arriesgado todo lo que había construido por unos momentos de conexión humana. Que a pesar de todo, una parte de ella no se arrepentía. Se sirvió una copa de vino que no bebió y se sentó en el sofá, mirando la ciudad a través de la ventana. Madrid brillaba abajo, indiferente a su crisis existencial, millones de vidas desarrollándose mientras la suya parecía desmoronarse. La rabia que había sentido en el despacho de Remedios comenzaba a transformarse en algo más frío, más afilado. No era justo. Nada de esto era justo. Había trabajado el doble que cualquier hombre para llegar donde estaba, y ahora la juzgaban no por su desempeño, sino por con quién había cenado. Y entonces, en medio de la oscuridad de su apartamento, una idea comenzó a formarse. Si querían guerra, tendrían guerra, pero no la clase de guerra que esperaban. La sala del consejo directivo ocupaba todo el piso 46, el nivel más alto del edificio, reservado para las decisiones que definían el destino de miles de empleados. Era un espacio diseñado para intimidar: techos altos, una mesa de reuniones que parecía extenderse hacia el infinito, ventanales que ofrecían una vista de 360 grados de Madrid, como si los que se sentaban allí fueran dioses observando a los mortales desde el Olimpo. Inés nunca había estado en esa sala. Empleados de su nivel, o del nivel que oficialmente tenía antes de su promoción, no pisaban aquel suelo de mármol italiano, pero había solicitado una audiencia con el consejo completo y, para su sorpresa, se la habían concedido. Ahora de pie ante 11 de las personas más poderosas del mundo empresarial español, sentía el peso de sus miradas como yunques sobre los hombros, pero no se doblegó. «Señores y señoras del consejo», comenzó su voz firme y clara, «gracias por recibirme. Sé que su tiempo es valioso, así que iré directamente al grano». Fermín Castellanos, el presidente del consejo, la observaba desde la cabecera de la mesa. Era un hombre de 70 años, cuyo rostro parecía tallado en piedra, con ojos grises que habían visto el ascenso y caída de imperios empresariales. A su lado, Carmen, que había conseguido un asiento en la reunión como representante del Departamento de Finanzas, la miraba con una satisfacción
apenas disimulada. Se me ha sugerido, continuó Inés, que mi permanencia en esta empresa es problemática debido a rumores sobre mi relación con el señor Mendoza. Se me ha ofrecido una transferencia a Barcelona como solución a un problema que, según entiendo, no tiene nada que ver con mi desempeño profesional. Murmullos recorrieron la mesa. Fermín alzó una mano y el silencio regresó instantáneamente. He venido aquí hoy no para defenderme de acusaciones personales, sino para presentarles hechos. Inés activó la presentación que había preparado durante 3 noches sin dormir. Datos sobre mi contribución a esta empresa desde que asumí mi cargo actual hace 5 meses. La pantalla detrás de ella cobró vida con gráficos y números. Durante mi tiempo como asistente ejecutiva del señor Mendoza, he liderado personalmente la negociación de 7 contratos principales. Cambió de diapositiva. El valor combinado de esos contratos asciende a 47 millones de euros, un incremento del 32% respecto al mismo período del año anterior. Más murmullos. Carmen había dejado de sonreír. He reestructurado el sistema de seguimiento de clientes, reduciendo el tiempo de respuesta en un 40%. He identificado y corregido 3 brechas de seguridad en nuestros protocolos de comunicación que podrían haber costado a la empresa millones en litigios. Y lideré, de principio a fin, la negociación del contrato de Heidelberg que el Consejo aprobó la semana pasada. Cambió a la siguiente diapositiva, que mostraba una comparación directa con otros ejecutivos del mismo nivel. Aquí pueden ver mi rendimiento, comparado con el de mis colegas. Los números hablan por sí solos. El silencio que siguió era diferente al que había experimentado antes. Ya no era hostil ni condescendiente, era el silencio de personas que estaban reconsiderando sus suposiciones. Inés respiró hondo antes de continuar. Entiendo que las apariencias importan en el mundo empresarial, pero lo que no puedo aceptar es que mi carrera sea destruida por rumores sin fundamento, mientras mi trabajo habla con absoluta claridad sobre mi valía. He sacrificado noches, fines de semana, relaciones personales para estar donde estoy. No llegué aquí por favoritismo. Llegué aquí porque soy buena en lo que hago. Y si el Consejo decide que eso no es suficiente, hizo una pausa, mirando a cada uno de los miembros a los ojos, entonces quizás no sea la empresa la que tiene un problema. Quizás soy yo la que debería reconsiderar dónde quiero construir mi futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Fermín Castellanos no había apartado sus ojos de ella durante toda la presentación. Ahora se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados bajo la barbilla, evaluándola con una intensidad que habría intimidado a cualquiera. «Señorita Montero», dijo finalmente, su voz grave resonando en la sala, «¿está amenazando con renunciar?» «No, señor Castellanos. Estoy diciéndoles lo que valgo». Inés sostuvo su mirada sin pestañear. «La decisión de si eso es suficiente para esta empresa es de ustedes». El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, Fermín Castellanos hizo algo que nadie en aquella sala esperaba. Aplaudió. Un aplauso lento, deliberado, que resonó en el espacio como un veredicto. Los demás miembros del consejo intercambiaron miradas confundidas, pero ninguno se atrevió a contradecir al presidente. Hacía años que no veía a alguien defender su trabajo con tanta claridad y valentía, dijo Fermín, una sonrisa diminuta asomando en las comisuras de sus labios. Señorita Montero, no solo no va a ser transferida a Barcelona. Voy a proponerle algo diferente. Inés contuvo el aliento. Hay una vacante en el Departamento de Nuevos Negocios, gerente de división, reportando directamente a este consejo. El puesto requiere exactamente el tipo de habilidades que acaba de demostrar: negociación, análisis,
y la capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. Hizo una pausa. ¿Le interesaría? El mundo se detuvo. Era todo lo que Inés había soñado. Un puesto de liderazgo real, reconocimiento por su trabajo, la oportunidad de demostrar de qué era capaz sin la sombra de nadie oscureciendo sus logros. Y significaba alejarse de Aurelio. «Acepto», dijo antes de que las dudas pudieran alcanzarla. Fermín asintió satisfecho. «Excelente. El Departamento de Recursos Humanos formalizará los detalles». Su mirada se endureció ligeramente. «Y respecto a los rumores que tanto han preocupado a algunos, creo que los resultados de la señorita Montero hablan con suficiente claridad. El tema queda cerrado». Carmen había palidecido hasta parecer un fantasma. Inés salió de la sala con la espalda recta y la cabeza alta, pero por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. Había ganado. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido algo irrecuperable? Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de la vida de Inés. Profesionalmente todo era perfecto. Su nuevo departamento era un lienzo en blanco que podía moldear a su imagen, y lo hizo con la misma intensidad que había aprendido de Aurelio. Contrató a un equipo pequeño pero excepcional. Implementó sistemas que otros departamentos comenzaron a copiar. Cerró contratos en Barcelona, Sevilla, Valencia. Cada éxito añadiendo peso a su reputación como una de las estrellas emergentes de la empresa. El consejo estaba encantado. Sus colegas, los que antes la miraban con desdén o envidia, ahora la trataban con un respeto que rozaba la deferencia. Carmen, curiosamente, había solicitado una transferencia a la oficina de Lisboa y desaparecido de su vida. Pero el precio de esa victoria era un vacío que Inés no había anticipado. Ya no veía a Aurelio. Se cruzaban ocasionalmente, en los ascensores, en los pasillos, en las reuniones generales donde docenas de personas creaban un muro de cuerpos entre ellos. Intercambiaban saludos corteses, asentimientos profesionales, y continuaban sus caminos como si fueran poco más que conocidos. Los correos que se enviaban eran modelos de formalidad corporativa. Estimado señor Mendoza, adjunto el informe solicitado. Estimada señorita Montero, gracias por su respuesta. Cada palabra medida, cada frase calculada para no revelar nada de lo que había existido entre ellos. Era exactamente lo que debía ser, y era absolutamente insoportable. Inés se lanzó al trabajo con una ferocidad que asustaba incluso a ella misma. Si no podía tenerlo a él, al menos tendría el éxito. Si las noches eran demasiado silenciosas y su cama demasiado vacía, al menos los días estaban llenos de reuniones, negociaciones, la adrenalina de cerrar tratos y construir algo propio. Pero en los momentos de quietud, esos instantes robados entre una tarea y otra, cuando su mente se permitía vagar, lo recordaba. La forma en que sus manos se habían entrelazado sobre aquella mesa en San Sebastián. La vulnerabilidad en sus ojos cuando habló de su hija. El casi beso en su oficina que había cambiado todo sin cambiar nada. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su nuevo despacho, una oficina real ahora, con paredes de cristal y vista al paseo de la Castellana, su teléfono vibró con un mensaje. Era Elena. Esto ha durado demasiado. Mañana. Taberna en Barrio de las Letras. No acepto excusas. Inés sonrió a pesar de sí misma. Elena era quizás la única persona en su vida que podía darle órdenes sin enfrentarse a su resistencia. La taberna era pequeña, ruidosa, y olía a vino tinto y jamón serrano. Elena ya estaba allí cuando Inés llegó, ocupando una mesa del rincón con una botella de Rioja y 2 copas que esperaban ser llenadas. «Dios mío, pareces un cadáver con traje de marca», fue su saludo, mientras la abrazaba con fuerza. «Gracias.
Tú también estás preciosa, respondió Inés dejándose caer en la silla. Hablo en serio. Elena sirvió vino en ambas copas. Llevas 2 meses desaparecida, y cuando por fin te veo, tienes ojeras que podrían albergar familias de refugiados. He estado ocupada. Has estado huyendo, que no es lo mismo. Inés abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. Elena siempre había tenido la capacidad de ver a través de sus defensas como si fueran de cristal. ¿Qué pasó en San Sebastián?, preguntó Elena, su voz suavizándose. Y no me digas que nada, porque algo cambió. Lo vi en tu cara cuando volviste, y lo veo ahora. El vino brillaba en la copa como sangre bajo la luz de las velas. Inés lo contempló durante un largo momento antes de hablar. Me enamoré de él. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando ser pronunciadas. Elena no pareció sorprendida. ¿Y él? Creo que él también sentía algo, pero ahora da igual. Tomó un largo trago de vino. Conseguí lo que siempre quise, un puesto de verdad, reconocimiento, independencia. Ya no trabajo para él. No tengo excusa para verlo. Y cada vez que me lo cruzo en el pasillo, es como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho. Entonces haz algo al respecto. ¿Qué puedo hacer? La frustración tiñó su voz. Si voy a buscarlo, todo el mundo asumirá que la promoción fue por eso. Si él viene a buscarme, su reputación quedará destruida. Estamos atrapados en una situación imposible. Elena la observó con esa mirada que tenía cuando estaba a punto de decir algo que Inés no quería escuchar. ¿Sabes cuál es tu problema? Piensas demasiado, calculas riesgos, evalúas consecuencias, pesas pros y contras como si la vida fuera una hoja de Excel. Pero el amor no funciona así. El amor es caos, es saltar sin red, es confiar en que, de alguna manera, las cosas se resolverán. Eso es fácil de decir cuando no eres tú la que puede perderlo todo. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? Elena se inclinó hacia adelante. Mírate, tienes el trabajo de tus sueños y eres la persona más miserable que conozco. Si eso es no perderlo todo, entonces quizás necesitas redefinir qué significa perder. Las palabras golpearon a Inés con la fuerza de una revelación. ¿Cuándo había empezado a confundir supervivencia con vida? El otoño cayó sobre Madrid con una brutalidad inesperada. Las hojas de los árboles del Retiro pasaron del verde al amarillo al marrón en cuestión de semanas, y un viento frío barría las calles como si quisiera llevarse los últimos vestigios del verano. Inés caminaba por el parque en su hora de almuerzo, algo que había comenzado a hacer cuando el silencio de su oficina se volvía insoportable. El crujido de las hojas bajo sus pies y el murmullo del viento entre las ramas eran preferibles al zumbido constante de los pensamientos que no la dejaban en paz. 3 meses habían pasado desde San Sebastián. 3 meses desde que vio a Aurelio fuera del contexto estrictamente profesional. 3 meses que se sentían como 3 años, cada día estirándose interminablemente mientras ella intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero las grietas en su armadura comenzaban a aparecer, pequeñas cosas al principio, un insomnio persistente que ninguna pastilla conseguía vencer, una irritabilidad que hacía que su equipo caminara sobre cáscaras de huevo a su alrededor, una incapacidad para celebrar los éxitos que antes la habrían llenado de satisfacción. Y luego, las cosas más grandes. Había comenzado a cuestionar cada decisión que tomaba. ¿Era el contrato de Valencia realmente la mejor opción o había aceptado demasiado rápido? ¿Había contratado a la persona correcta para el puesto de analista o se había dejado llevar por la urgencia? Dudas que antes nunca la habían asaltado, ahora la acosaban constantemente, susurrando que sin Aurelio para guiarla, estaba perdida. Era absurdo.
Lo sabía. Había demostrado de sobra que podía triunfar por sí misma. Pero el conocimiento racional no conseguía acallar la voz irracional que le susurraba que algo fundamental faltaba. Un banco junto al estanque la invitó a sentarse. Los patos nadaban en círculos perezosos, indiferentes a sus crisis existenciales, y Inés los observó con una envidia absurda. Debía ser agradable tener una vida tan simple. Su teléfono vibró en el bolsillo, lo ignoró, vibró de nuevo, y otra vez. Con un suspiro de irritación lo sacó para silenciarlo, y entonces vio el nombre en la pantalla. Aurelio Mendoza. No un correo formal, no un mensaje a través de la secretaria, una llamada directa a su teléfono personal. Sus dedos temblaron mientras deslizaba para responder. Diga, Inés. Su nombre en los labios de él sonó diferente a como lo recordaba, más cansado, más humano. Necesito verte. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través del teléfono. ¿Es sobre trabajo? Una pausa. Larga, cargada. No, admitió finalmente. No es sobre trabajo. Inés cerró los ojos sintiendo cómo el mundo se inclinaba bajo sus pies. Estaré allí a las 5. La oficina de Aurelio parecía diferente cuando Inés entró aquella tarde. O quizás era ella la que había cambiado, la que ahora veía los mismos estantes de libros, el mismo escritorio de caoba, la misma vista de Madrid, con ojos que ya no pertenecían a una subordinada intentando impresionar. Él estaba de pie junto al ventanal, como aquella noche hace meses cuando le confesó su soledad, pero su postura era diferente, los hombros más caídos, las líneas de su rostro más marcadas. Cuando se volvió para mirarla, Inés vio algo en sus ojos que no había visto antes. Derrota. Gracias por venir, dijo, y su voz carecía de la autoridad habitual. ¿Qué sucede? Aurelio no respondió inmediatamente. Caminó hacia su escritorio, donde una carpeta descansaba solitaria, y la empujó hacia ella. «Lee esto». Inés tomó la carpeta con manos que inexplicablemente habían comenzado a temblar. Dentro había una carta, mecanografiada en papel membretado del consejo directivo. La leyó una vez, luego otra vez, porque las palabras no tenían sentido. «¿Estás renunciando?» La incredulidad tiñó su voz. «¿Al consejo? ¿A la empresa? ¡A todo!» Aurelio se dejó caer en su silla, un gesto tan impropio de él que Inés casi no lo reconoció. «He pasado 30 años construyendo este imperio, Inés. 30 años sacrificando todo lo demás. Mi matrimonio, mi hija, cualquier posibilidad de una vida real. Y hace 3 meses, cuando te vi en aquella sala del consejo defendiéndote con una valentía que yo no he tenido en décadas, me di cuenta de algo». «¿De qué?» «De que soy un cobarde». Las palabras salieron como si le costara pronunciarlas. «Dejé que te enfrentaras sola a esa situación cuando debería haber sido yo quien protegiera tu reputación. Me escondí detrás de la jerarquía corporativa cuando debería haber dado un paso adelante y admitido que lo que sentía por ti es más que profesional». Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Aurelio, déjame terminar». Él levantó una mano. «Durante estos 3 meses he intentado convencerme de que había hecho lo correcto, que mantener la distancia era lo profesional, lo maduro, lo que protegía a ambos, pero la verdad es que estaba aterrorizado de sentir algo real después de tantos años de vacío. Aterrorizado de arriesgar todo lo que había construido por algo tan incontrolable como...» Hizo una pausa. «Como el amor». La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y poderosa al mismo tiempo. «He tomado una decisión», continuó Aurelio.
Voy a dejar la empresa. Voy a empezar mi propia consultora. Algo más pequeño, más manejable. Algo que me permita tener una vida fuera de estas paredes. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y he venido a preguntarte si quieres ser parte de eso, no como empleada, como socia, como... igual. El silencio que siguió era ensordecedor. Inés miró la carta en sus manos, luego a él, luego de vuelta a la carta. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La seguridad del puesto que había conseguido contra la incertidumbre de algo nuevo, el miedo al fracaso contra la posibilidad de algo auténtico, la lógica que le decía que era una locura contra el corazón que le gritaba que era exactamente lo que necesitaba. «Necesito tiempo», dijo finalmente, y las palabras sonaron inadecuadas incluso para ella. «Necesito pensar». Aurelio asintió, y aunque la decepción cruzó brevemente su rostro, no presionó. «Tómate el tiempo que necesites». Pero Inés esperó hasta que ella lo mirara a los ojos. «Pase lo que pase, no me arrepiento de habértelo dicho. Ya estoy cansado de arrepentirme de las cosas que no dije». Inés salió de la oficina con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. El ascensor descendió 45 pisos y con cada número que cambiaba, una pregunta diferente asaltaba su mente. ¿Podía confiar en él? ¿Podía confiar en sí misma? ¿Y si todo salía mal? ¿Y si nunca intentaba descubrir si podía salir bien? Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Inés supo que las próximas semanas definirían el resto de su vida. El tren AVE devoraba los kilómetros entre Madrid y Salamanca, mientras Inés miraba por la ventana, sin ver realmente el paisaje que pasaba a toda velocidad. Campos de Castilla, pueblos diminutos, cielos de un azul que parecía demasiado perfecto para ser real. Todo se difuminaba en un borrón de color, mientras su mente giraba en círculos interminables. Hacía años que no visitaba a su familia, sin que hubiera una ocasión específica de por medio. Cumpleaños, navidades, alguna boda de un primo lejano. La idea de aparecer un fin de semana cualquiera, sin motivo aparente, habría sido impensable hace unos meses. Pero necesitaba respuestas, y por alguna razón que no podía explicar del todo, sentía que solo las encontraría en el lugar donde todo había comenzado. La estación de Salamanca la recibió con ese olor particular a aire limpio y piedra antigua que siempre asociaría con su infancia. El taxi que la llevó a casa de sus padres atravesó calles que conocía de memoria. La Plaza Mayor bañada por el sol del mediodía, la Catedral Nueva recortándose contra el cielo, las calles empedradas donde había corrido de niña, soñando con escapar a un mundo más grande. Había escapado, había conseguido ese mundo más grande. ¿Y ahora qué? Su madre la esperaba en la puerta, con ese sexto sentido maternal que siempre parecía saber cuándo su hija necesitaba algo, aunque no lo hubiera dicho con palabras. Pilar Montero era una mujer pequeña pero imponente, con el mismo pelo oscuro de Inés ahora veteado de gris, y unos ojos que podían leer el alma con una sola mirada. «Has adelgazado», fue lo primero que dijo, antes siquiera de abrazarla. «¿Es que en Madrid no hay comida?» «Hola, mamá». El abrazo fue largo y silencioso, y por un momento Inés se permitió ser simplemente una hija que necesitaba el consuelo de su madre. La cena transcurrió con la cadencia familiar de siempre. Su padre haciendo preguntas sobre el trabajo que demostraban que no entendía realmente lo que ella hacía, pero que intentaba aparentar interés. Su madre llenando platos hasta que amenazaban con desbordarse. La conversación saltando de un tema a otro sin profundizar en nada. Fue después, cuando su padre se retiró a ver las noticias y quedaron solas en la cocina, que Pilar finalmente preguntó
lo que llevaba horas conteniendo. «¿Qué te pasa, hija?» Inés secaba platos mecánicamente, sin mirar a su madre. «¿Qué te hace pensar que me pasa algo? ¿Que no has venido a casa sin aviso desde que tenías 23 años y te despidieron del primer trabajo? Y esa vez llorabas. Esta vez pareces. Sai perdida». La palabra golpeó a Inés con más fuerza de la que esperaba. «Hay alguien», admitió finalmente, dejando el trapo sobre la encimera. «Un hombre». Pilar no respondió. Simplemente esperó con esa paciencia infinita que solo las madres poseen. «Era mi jefe, ya no lo es, pero es complicado. Me ha propuesto algo. Dejar mi trabajo seguro para asociarme con él en un negocio nuevo. Y también me ha dicho que siente algo por mí. ¿Y tú? ¿Qué sientes por él?» Inés se volvió para mirar a su madre y por primera vez en la conversación dejó caer las defensas. «No lo sé. Creo que lo quiero, pero también me aterra. Me aterra que si acepto y sale mal, lo pierda todo. El trabajo que tanto me costó conseguir, la independencia que siempre valoré, la imagen de mujer fuerte que he construido durante años. Me aterra que sea una trampa, que esté confundiendo emoción con amor, cercanía con conexión real». «¿Y qué te aterra más?», preguntó Pilar suavemente. «¿Arriesgarte y fracasar, o no arriesgarte y pasarte la vida preguntándote qué habría pasado si lo hubieras hecho?» La pregunta quedó flotando en el aire de la cocina, mezclándose con el aroma del jabón de platos y el café que empezaba a hervir. «Siempre te he presionado para que sentaras cabeza», continuó su madre. «Para que te casaras, tuvieras hijos, siguieras el camino que yo seguí, y tú siempre te resististe. Pensé que era porque no querías compromisos, porque valorabas tu independencia por encima de todo. Pero ahora me doy cuenta de que no era eso. Entonces, ¿qué era? Era que estabas esperando». Pilar se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Esperando a alguien que valiera el riesgo. Alguien por quien estuvieras dispuesta a dejar de tener el control absoluto de tu vida. Y ahora que lo has encontrado, estás aterrorizada porque ya no tienes excusas». Las lágrimas que Inés había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaron a caer. «¿Y si me equivoco?». «Entonces te equivocarás y sobrevivirás y aprenderás, igual que has hecho toda tu vida». Pilar la abrazó con fuerza. «Mi niña, la vida no es un plan de negocios. No puedes calcular el amor con hojas de cálculo. A veces tienes que saltar y confiar en que las alas te crecerán en el camino». Esa noche, Inés no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su antigua habitación, ahora convertida en cuarto de invitados, pero aún con rastros de su adolescencia. Una estantería con libros que había dejado atrás, una foto de su graduación, un mapa del mundo donde había marcado todos los lugares que quería visitar, y observó la ciudad dormida. Salamanca brillaba bajo la luz de la luna como una joya antigua, las piedras doradas de sus edificios históricos adquiriendo un tono plateado en la noche. Desde aquí había partido hace 20 años, convencida de que el éxito significaba alejarse de todo lo familiar, construir algo propio lejos de las expectativas y las tradiciones. Había conseguido ese éxito. Tenía el trabajo de sus sueños, un apartamento propio, una reputación que había construido con sus propias manos. ¿Por qué, entonces, se sentía más perdida que nunca? La respuesta llegó con la claridad de un amanecer, porque el éxito sin conexión era solo otro tipo de soledad. Había pasado tanto tiempo demostrando que no necesitaba a nadie que había olvidado que necesitar no era debilidad, era humanidad. Tomó su teléfono y abrió el contacto de Aurelio. Sus dedos flotaron sobre la pantalla durante varios minutos
mientras las palabras se formaban y deshacían en su mente. Finalmente escribió: «Necesito más tiempo, pero quiero que sepas que no es un no. Es un todavía no sé. Puedes esperar un poco más». La respuesta llegó en menos de un minuto, a pesar de ser las 3 de la mañana. «Esperaré lo que haga falta». Inés sonrió por primera vez en semanas. No era una respuesta, no era una decisión, pero era un comienzo. El regreso a Madrid trajo consigo una claridad inesperada, pero también nuevos desafíos. Inés se sumergió en el trabajo con renovada energía, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no trabajaba para escapar o para demostrar algo, trabajaba para entender qué era lo que realmente quería. Cada reunión, cada negociación, cada éxito se convertía en una pregunta. ¿Es esto lo que me hace feliz? ¿O es solo lo que siempre creí que debía hacerme feliz? Las respuestas no llegaban fácilmente. Mientras tanto, la empresa se transformaba a su alrededor. La noticia de que Aurelio planeaba dejar el cargo se había filtrado, como siempre ocurría en el mundo corporativo, y los rumores se propagaban como fuego en hierba seca. Algunos celebraban secretamente, viendo oportunidades de ascenso. Otros temían el vacío de liderazgo que dejaría. La mayoría simplemente especulaba sin parar, y todos inevitablemente la miraban a ella. «¿Es verdad que te vas con él?», le preguntó Ricardo, el director de operaciones, durante una reunión que supuestamente era sobre presupuestos trimestrales. «Mis planes profesionales son asunto mío», respondió Inés con frialdad. «¿Podemos volver al tema que nos ocupa?». Pero las miradas no cesaban. Los susurros la seguían por los pasillos como sombras, y poco a poco, la empresa que había sido su refugio comenzaba a sentirse como una jaula. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, una visita inesperada la interrumpió. Martina Mendoza tenía 16 años, el pelo negro de su padre y los ojos verdes de algún ancestro que Inés no conocía. Era alta para su edad, con esa belleza adolescente que aún no sabe qué hacer consigo misma, y llevaba una expresión que mezclaba desafío con curiosidad. «¿Eres Inés?», preguntó sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de ella. «La que trabaja con mi padre». Inés se levantó sorprendida. «Soy yo, ¿cómo has...?» Le pedí a la secretaria que me dejara pasar. Dije que era urgente. Una sonrisa fugaz. «Probablemente me odie ahora, pero quería conocerte». «¿Conocerme?». Martina se dejó caer en la silla frente al escritorio con la despreocupación de alguien que nunca ha tenido que pedir permiso para nada. «Mi padre habla de ti». «No mucho, porque él nunca habla mucho de nada, pero lo suficiente». La miró con ojos que eran demasiado adultos para su edad. «Dice que eres la persona más valiente que conoce, que le recuerdas por qué empezó a hacer esto en primer lugar». Inés no supo qué responder. «También sé que está pensando en dejarlo todo», continuó Martina. «La empresa, el consejo, toda esa mierda que siempre fue más importante que yo, y creo...». Dudó por primera vez. «Creo que tiene algo que ver contigo. Martina, yo. No quiero que le rompas el corazón». Las palabras salieron con una intensidad que sorprendió a ambas. Martina se sonrojó ligeramente, pero no apartó la mirada. «Sé que suena ridículo viniendo de mí. He pasado años odiándolo por nunca estar presente, por elegir siempre el trabajo sobre mí, pero...». Su voz se quebró casi imperceptiblemente. «Es mi padre. Y por primera vez en mucho tiempo parece. Diferente, más humano. Y si tú eres la razón de eso, entonces solo quiero saber si es real, si lo que sientes por él es real». El silencio que siguió fue largo y pesado. Inés pensó en mentir, en dar una respuesta diplomática que no comprometiera a nadie.
Pero algo en los ojos de Martina, esa mezcla de esperanza y miedo que reconocía demasiado bien, la detuvo. «No voy a mentirte», dijo finalmente. «No sé qué es lo que siento exactamente. Sé que tu padre me importa de una forma que no esperaba. Sé que desde que entró en mi vida, nada ha vuelto a ser lo mismo, y sé que la idea de hacerle daño me resulta insoportable». Hizo una pausa. «Pero también tengo miedo. Miedo de equivocarme, de arruinar lo que podría ser algo bueno, porque no sé cómo manejar algo tan intenso». Martina la observó durante un largo momento. «Mi madre solía decir que el amor no es una decisión», dijo suavemente. «Es un reconocimiento. Reconoces en alguien algo que siempre has estado buscando, aunque no supieras que lo buscabas. Y una vez que lo reconoces, ya no puedes fingir que no existe». Tu madre suena muy sabia. Lo era. Una sombra cruzó el rostro de Martina, antes de que las cosas se complicaran, antes de que mi padre dejara de verla realmente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas como una advertencia y una súplica al mismo tiempo. «No voy a prometerme que no cometeré errores», dijo Inés. «Pero puedo prometerte que si decido estar con tu padre, será porque es lo que realmente quiero, no por conveniencia, no por miedo a la soledad, no por ninguna razón que no sea genuina». Martina asintió lentamente. «Supongo que es lo máximo que puedo pedir». Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo y se volvió. «Una cosa más. Si le haces daño». Una sonrisa que era mitad amenaza y mitad broma. «Tendré 16 años para siempre en mis recuerdos y soy bastante rencorosa». Inés no pudo evitar reír. «Tendré eso en cuenta». Cuando la puerta se cerró, Inés se quedó mirando el espacio vacío donde había estado Martina, sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba solo de ella y Aurelio. Había más en juego, más personas, más corazones, y por primera vez eso no la asustaba, la fortalecía. El invierno llegó a Madrid con una furia inesperada. La primera nevada en años cubrió las calles con un manto blanco que transformó la ciudad en una versión de sí misma que parecía sacada de un cuento de hadas. Los madrileños, poco acostumbrados al fenómeno, salían a las calles con expresiones de asombro infantil, y por un breve momento, la dureza de la vida urbana pareció suavizarse bajo los copos que caían del cielo. Inés observaba la nevada desde la ventana de su apartamento, una taza de café calentando sus manos. Habían pasado 3 semanas desde la visita de Martina, 3 semanas de reflexión constante, de noches sin dormir sopesando opciones, de conversaciones con Elena que siempre terminaban en el mismo lugar. La decisión era solo suya, y finalmente, esa mañana de diciembre, supo lo que tenía que hacer. No porque las dudas hubieran desaparecido, seguían ahí agazapadas en los rincones de su mente, sino porque había comprendido algo fundamental. La certeza absoluta no existía. Nunca existiría. Esperar a sentirse completamente segura era otra forma de huir. «El miedo y la valentía no son opuestos», le había dicho Elena en su última conversación. «La valentía es sentir el miedo y actuar de todos modos». Era hora de actuar. La oficina de Aurelio estaba exactamente como la recordaba. Los mismos libros en los estantes, el mismo escritorio de caoba, la misma vista de Madrid que ahora brillaba bajo una capa de nieve que hacía que todo pareciera nuevo, purificado. Él estaba de pie junto al ventanal, siempre junto al ventanal, como si la ciudad le ofreciera respuestas que no encontraba en ningún otro lugar, y se volvió cuando ella entró. Había adelgazado. Las líneas de su rostro estaban más marcadas, y había algo en sus ojos que Inés no había visto antes. Esperanza mezclada con miedo. La misma combinación que ella sentía en su propio pecho. «Inés»,
Su nombre sonó como una oración en sus labios. No esperaba verte hoy. Necesitaba hablar contigo. Cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia el centro de la habitación. Sobre tu propuesta. Aurelio asintió, su expresión cuidadosamente neutra. He pasado semanas pensando, continuó Inés, analizando cada escenario posible, sopesando riesgos, intentando predecir resultados. Y cada vez que creía haber llegado a una conclusión, encontraba una nueva razón para dudar. Lo entiendo, es una decisión importante. Sí, pero eso no es lo que quiero decirte. Respiró hondo. Lo que quiero decirte es que he estado abordando esto de la manera equivocada. He tratado esta decisión como si fuera un contrato de negocios, algo que se puede analizar con lógica y datos. Pero no lo es. No tiene nada que ver con lógica. Aurelio no respondió, solo la miraba con una intensidad que la hacía sentir expuesta hasta el alma. La verdad es que me aterra lo que siento por ti, admitió Inés, y las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Me aterra porque no puedo controlarlo, no puedo predecirlo, no puedo garantizar que salga bien. Y yo siempre he necesitado control, Aurelio. Siempre he necesitado saber exactamente dónde estoy y hacia dónde voy. Lo sé, pero también me he dado cuenta de algo. Dio un paso hacia él. El control es una ilusión. Siempre lo ha sido. Puedo planificar cada detalle de mi vida y aún así un café derramado puede cambiarlo todo en un instante. La única diferencia entre vivir con miedo y vivir con valentía es qué hacemos cuando el café se derrama. Una sonrisa diminuta curvó los labios de Aurelio. Creo que esa metáfora tiene un significado especial para nosotros. Creo que sí. Inés se encontró sonriendo también. Lo que intento decir es que acepto tu propuesta, las dos partes de ella. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Las dos partes? La voz de Aurelio era apenas un susurro. La sociedad profesional. Y lo otro. Dio otro paso hacia él hasta que apenas unos centímetros los separaban. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Quiero contratos claros para la parte profesional, responsabilidades definidas, participación equitativa, protocolos para resolver conflictos. Si vamos a ser socios de negocio, tiene que ser en términos justos para ambos. De acuerdo. Y para la parte personal. Inés alzó la mano y la posó suavemente en su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba incipiente bajo los dedos. Quiero que prometas que seremos honestos el uno con el otro. Siempre. Incluso cuando duela. Incluso cuando sea más fácil mentir. Lo prometo. Y una cosa más. ¿Sí? Si esto termina, por la razón que sea, la sociedad profesional sobrevive. No mezclaremos los fracasos personales con el negocio. ¿Puedes prometer eso? Aurelio la miró durante un largo momento, y algo en su expresión se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la adoración. Puedo prometerte eso y más, dijo. Puedo prometerte que haré todo lo posible por no darte razones para irte, que aprenderé de mis errores pasados, que seré el hombre que mereces, aunque me cueste toda la vida conseguirlo. No quiero que seas perfecto, respondió Inés. Solo quiero que seas real. Las palabras quedaron flotando entre ellos como una promesa y un desafío al mismo tiempo. Y entonces, finalmente, después de meses de tensión no resuelta, de casi besos y miradas cargadas, Aurelio la besó. Fue un beso que contenía todo lo que no habían podido expresar con palabras. El miedo, la esperanza, la incertidumbre, el deseo. Los labios de él eran suaves y firmes al mismo tiempo, y sus manos encontraron su cintura con una naturalidad que la hizo sentir como si siempre hubieran pertenecido ahí. Cuando se separaron,
Ambos estaban sin aliento. «Esto es una locura», murmuró Inés contra sus labios. «La mejor clase de locura», respondió él. Y afuera la nieve seguía cayendo sobre Madrid, cubriendo el pasado con un manto blanco y preparando el terreno para algo nuevo. Los meses siguientes fueron un torbellino de transformación. La nueva empresa, Montero en Mendoza Consultores, un nombre que Aurelio había insistido en que incluyera a ambos en primer lugar, abrió sus puertas en un edificio modesto del barrio de Chamberí, lejos de las torres de cristal del Paseo de la Castellana. Era un espacio pequeño pero luminoso, con ventanales que daban a una calle arbolada y paredes que pintaron de blanco como símbolo de los nuevos comienzos. Inés lideró la división estratégica, aplicando todo lo que había aprendido y desaprendido en sus años de experiencia corporativa. Aurelio se concentró en el desarrollo de negocio, utilizando su red de contactos, pero esta vez sin la presión de mantener un imperio entero sobre sus hombros. No fue fácil. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Hubo días en que los clientes no llegaban y las cuentas no cuadraban, noches en que Inés se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. Hubo discusiones sobre estrategias de negocio que se convertían en silencios tensos, momentos en que las personalidades fuertes de ambos chocaban como placas tectónicas. Pero también hubo victorias. El primer cliente importante, una empresa familiar de Valencia, que necesitaba reestructurar sus operaciones y que Inés convenció de confiar en ellos. El primer contrato grande, una consultoría para una multinacional francesa que había escuchado hablar de la nueva firma. La primera vez que miraron los números trimestrales y vieron beneficios en lugar de pérdidas. Y entre todo eso, la relación. Aprendieron a navegar las complejidades de ser socios y pareja al mismo tiempo. Establecieron reglas, las discusiones de trabajo quedaban en la oficina. Los conflictos personales se resolvían antes de dormir. Los domingos eran sagrados, sin correos electrónicos ni llamadas de negocios. No siempre funcionaba. A veces la línea se desdibujaba y tenían que recordarse mutuamente por qué habían establecido esas reglas en primer lugar. Pero con cada tropiezo aprendían algo nuevo sobre el otro y sobre sí mismos. Martina, sorprendentemente, se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Pasaba algunos fines de semana con ellos, inicialmente con la desconfianza propia de una adolescente que no confía en los adultos, pero gradualmente abriéndose. Inés descubrió que tenía un sentido del humor ácido que adoraba, y Martina descubrió que Inés era alguien con quien podía hablar de cosas que no se atrevía a compartir con nadie más. «Creo que me gustas», le dijo Martina un domingo, mientras Aurelio preparaba la cena en la cocina y ellas veían una película. «No esperaba que me gustaras». «Yo tampoco esperaba que me gustaras», respondió Inés con una sonrisa. «Pero aquí estamos. Aquí estamos». Los meses se convirtieron en un año. La consultora creció. Primero 3 empleados, luego 10, luego 20. Se mudaron a una oficina más grande, aunque nunca tan grande como la torre de cristal que habían dejado atrás. Ganaron premios, salieron en revistas de negocios, recibieron ofertas para fusionarse con empresas más grandes que rechazaron cortésmente. No porque no quisieran crecer, sino porque habían aprendido que más grande no siempre significaba mejor. Y a través de todo eso, el amor. Creció en los pequeños momentos, las mañanas desayunando juntos antes de que el caos del día comenzara, las noches viendo películas en el sofá con las piernas entrelazadas, las conversaciones a las 3 de la mañana cuando ninguno de los dos podía dormir y terminaban compartiendo miedos y sueños que nunca habían confesado a nadie. Creció en los grandes momentos también,
cuando Aurelio la presentó a sus amigos más cercanos como la mujer que me ha salvado de mí mismo. Cuando Inés lo llevó a Salamanca para conocer oficialmente a su familia y su padre, para sorpresa de todos, lo abrazó y dijo: «Más te vale cuidarla». Cuando Martina, en su graduación del instituto, los presentó a sus compañeros como mi padre y su novia, que es básicamente lo mejor que le ha pasado nunca. No era perfecto, nunca lo sería, pero era real, y eso, descubrió Inés, era infinitamente más valioso. La llamada llegó en el peor momento posible. Era diciembre otra vez, exactamente un año después de que Inés tomara la decisión que cambió su vida. La empresa estaba a punto de cerrar su mayor contrato hasta la fecha, una consultoría integral para una corporación española que expandía operaciones a Latinoamérica. La presentación final estaba programada para el día siguiente, y Inés llevaba semanas preparándola. El teléfono vibró en su escritorio mientras revisaba las diapositivas por enésima vez. Número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo la impulsó a contestar. «Señorita Montero, soy el doctor Fernández del Hospital Universitario La Paz. Su madre ha sido ingresada. Sufrió un desmayo y creemos que necesita estar aquí». El mundo se detuvo. Las siguientes horas fueron un borrón de movimiento y terror. El viaje a Salamanca en un coche que Aurelio conducía a velocidades que no debería, mientras ella temblaba en el asiento del copiloto. Las llamadas a su padre, que contestaba con una voz tan frágil que Inés apenas lo reconocía. La llegada al hospital, los pasillos blancos, el olor a desinfectante que siempre asociaría con ese momento. Su madre estaba en cuidados intensivos, un problema cardíaco que nadie había detectado, una bomba de tiempo que había estado esperando para explotar. Los médicos hablaban de intervenciones, de pronósticos, de porcentajes que Inés no quería escuchar porque todos parecían demasiado bajos. Se sentó en la sala de espera, con su padre a un lado y Aurelio al otro, y por primera vez en mucho tiempo se permitió derrumbarse. No lágrimas silenciosas ni sollozos contenidos. Lloró con la desesperación de una niña que comprende por primera vez que las personas que ama no son invencibles, que el tiempo es limitado, que hay cosas que ningún éxito profesional puede prevenir ni arreglar. Aurelio la sostuvo sin decir nada, sin ofrecer consuelos vacíos ni promesas imposibles. Simplemente estuvo ahí, sólido como una roca, mientras ella se fragmentaba en 1000 pedazos. «La presentación», murmuró Inés en algún momento. «Mañana. El contrato». «No importa», dijo Aurelio con firmeza. «Nada de eso importa ahora. Pero hemos trabajado meses». Inés tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos. «Escúchame»,